En el remoto pueblo de Valdelobos, las noches eran largas y silenciosas. Alrededor de este pequeño asentamiento se extendía un denso bosque, oscuro y casi impenetrable. Los lugareños hablaban en susurros de ese lugar, advirtiendo a los forasteros y jóvenes curiosos de no adentrarse. Pero para Marcos, Lucía, Andrés y Raquel, esas advertencias eran meras supersticiones de ancianos, historias para asustar a los niños o mantener viva la tradición oral del pueblo. Era una tarde de otoño cuando decidieron reunirse en el bar del centro del pueblo. El aire estaba cargado de humedad y una neblina ligera cubría las calles de piedra. Mientras bebían cerveza, Marcos lanzó la propuesta que había rondado sus mentes durante meses. ¿Y si entramos al bosque? Dicen que nadie ha vuelto, pero eso debe ser una exageración, ¿no? Lucía lo miró divertida, aunque en el fondo su sonrisa ocultaba cierta inquietud. ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres comprobarlo? Raquel, la más supersticiosa del grupo, negó con la cabeza. Es una mala idea. Mi abuela siempre decía que ese lugar no es un bosque común. Hay algo en él, algo que se despierta si entras. Andrés, normalmente callado y reservado, intervino con una voz suave pero decidida. Tal vez deberíamos hacerlo. No para burlarnos de las leyendas, sino para descubrir la verdad. Nadie sabe realmente qué sucede allí. Así fue como esa misma noche, los 4 amigos se encontraron en los límites del bosque. El viento soplaba suavemente, haciendo que las ramas de los árboles se balancearan como si fueran manos alargadas, agitándose en la oscuridad. Cada uno llevaba una linterna y una mochila con provisiones, aunque ninguno lo admitía en voz alta, el nerviosismo era evidente. El bosque era antiguo. Los árboles eran tan altos que sus copas parecían tocar el cielo, y el aire entre ellos estaba cargado con un extraño silencio. A medida que se adentraban, las conversaciones se volvían cada vez más escasas, hasta que solo quedaba el sonido de sus pasos sobre las hojas secas. ¿Es mi imaginación, o parece que el bosque nos está tragando?, preguntó Raquel con un leve temblor en la voz. Marcos sonrió, intentando romper la tensión. No te preocupes. Solo es porque es de noche. La oscuridad siempre hace que todo parezca más cerrado. Sin embargo, a medida que avanzaban, los árboles se volvían más densos, como si el bosque realmente intentara encerrarlos. El sendero que antes era claro se hacía cada vez más difícil de seguir. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre ellos, bloqueando incluso la poca luz de la luna. Tal vez deberíamos regresar, sugirió Lucía, su voz revelando por primera vez una pizca de preocupación. Pero Marcos, decidido a no mostrar miedo, siguió adelante. Solo un poco más. Quiero ver si llegamos al claro del que hablan las leyendas. El claro del bosque era un lugar mítico en Valdelobos. Se decía que, en su centro, había una piedra ceremonial donde antiguamente se realizaban sacrificios. Nadie había visto ese lugar en generaciones, o al menos nadie había vuelto para contarlo. A medida que se adentraban más, un murmullo comenzó a invadir el aire. Al principio, fue tan leve que pensaron que era el viento. Pero pronto, el murmullo se convirtió en algo más. Eran voces. Voces que parecían susurrar sus nombres. Lucía se detuvo en seco. ¿Lo escuchan?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Raquel se giró lentamente, con el rostro pálido. Es lo que temía, son los susurros del bosque. Marcos frunció el ceño, tratando de mantener su escepticismo. Debe ser el viento. Este lugar es muy denso, el sonido puede rebotar entre los árboles.
Sin embargo, a medida que avanzaban, los susurros se volvían más claros. Ya no era solo una confusión de sonidos lejanos. Eran palabras. Y lo más perturbador era que, entre ellas, podían distinguir sus propios nombres, susurrados como si alguien estuviera llamándolos desde lo profundo del bosque. Esto ya no es una broma, dijo Andrés, finalmente rompiendo su silencio. Debemos regresar. Marcos, aunque reacio, aceptó que algo no estaba bien. Decidieron dar la vuelta, pero cuando intentaron seguir el mismo camino por el que habían venido, se dieron cuenta de que el sendero había desaparecido. Los árboles parecían haber cambiado de posición, formando una barrera natural que les impedía regresar. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Lucía se aferró al brazo de Marcos, mientras Raquel comenzaba a sollozar en silencio. No podemos estar perdidos, dijo Lucía con desesperación. Solo seguimos un camino recto, no puede haber desaparecido así. El murmullo de los susurros seguía aumentando, llenando el aire a su alrededor. Las voces, aunque inaudibles para el oído común, vibraban en lo más profundo de sus mentes, como si algo estuviera tratando de comunicarse directamente con ellos. Después de lo que parecieron horas de caminar sin rumbo, encontraron el claro. No era un claro como habían imaginado, no era un lugar tranquilo y apacible. En su centro, una gran piedra oscura se alzaba como un altar, cubierta de musgo y extrañas marcas talladas en su superficie. Esto es lo que estábamos buscando, ¿verdad?, dijo Marcos, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Lucía caminó lentamente hacia la piedra, como hipnotizada por su presencia. Esto es antiguo, mucho más antiguo de lo que pensaba. Andrés se acercó y tocó la piedra con la mano. En el mismo instante en que lo hizo, el aire a su alrededor se volvió gélido. Los susurros cesaron de inmediato, dejando un silencio ensordecedor. Algo estaba a punto de suceder, lo sentían en sus huesos. De repente, un fuerte rugido resonó desde las profundidades del bosque. No era un animal. Era algo que vibraba con furia y hambre. Las ramas comenzaron a crujir, y el suelo bajo sus pies tembló levemente. «Tenemos que salir de aquí», dijo Raquel, aterrada. Cuando intentaron moverse, fue como si el bosque mismo cobrara vida. Las raíces comenzaron a salir del suelo, enredándose alrededor de sus tobillos, como si intentaran atraparlos. El pánico se apoderó de ellos. Andrés y Lucía forcejearon con las raíces, tratando de liberarse. «No puedo moverme», gritó Raquel, luchando contra las raíces que la sujetaban. Marcos, en un acto desesperado, se lanzó hacia la piedra, golpeándola con sus puños. «¿Qué demonios quiere este lugar de nosotros?». Entonces, el bosque les respondió. Una figura oscura emergió de entre los árboles. No era humana, ni tampoco un animal. Era una sombra, una forma envuelta en oscuridad pura, con ojos que brillaban en un rojo intenso. Se movía con una elegancia antinatural, como si flotara sobre el suelo. «Es el guardián», murmuró Lucía, con los ojos llenos de terror. La leyenda dice que el bosque tiene un guardián, una criatura que protege su secreto. La criatura se acercó lentamente a Marcos, y los susurros regresaron, pero esta vez más claros, como una sola voz que hablaba desde las entrañas del bosque. «Tu sangre ha sido llamada». Marcos cayó de rodillas, sujetándose la cabeza con ambas manos. Gritó, pero no era un grito de dolor físico, sino de desesperación. La criatura se cernía sobre él, sus ojos rojos fijos en los suyos. «Tu familia selló su destino aquí hace siglos», dijo la voz. «Y ahora,
Ha llegado el momento de pagar el precio. Lucía, horrorizada, trató de acercarse a él, pero las raíces se lo impidieron. Marcos, no, no lo escuches. Marcos levantó la vista, sus ojos completamente blancos. No, puedo detenerlo. Andrés, jadeando, intentó liberarse una vez más, pero era inútil. El guardián se inclinó sobre Marcos, envolviéndolo en sombras. Los gritos de Marcos resonaron en el claro hasta que, finalmente, cesaron. Había algo especial en el silencio del bosque. Los árboles, inmensos y viejos, susurraban historias antiguas al viento, y las hojas, secas y crujientes, crujían bajo el peso de los pasos. Pero para Gabriel, el bosque no era más que un refugio, un lugar para esconderse del dolor que lo había consumido. La pérdida de su esposa, Sofía, lo había dejado vacío, roto de una forma que ni el tiempo ni la distancia parecían poder reparar. Así que, cuando supo de una pequeña cabaña aislada en medio de un bosque olvidado por el tiempo, no lo pensó dos veces. Se fue. El pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia, y sus habitantes parecían tan antiguos como los propios árboles. Era un lugar tranquilo, suspendido en el tiempo, donde las personas mantenían una distancia respetuosa, lo cual le vino bien a Gabriel. No quería hablar, no quería explicar su dolor. Solo deseaba silencio. Sin embargo, antes de partir hacia la cabaña, un anciano que trabajaba en el único mercado del lugar lo miró con ojos vidriosos y le advirtió: «No salgas cuando caiga la niebla». Gabriel frunció el ceño. ¿Perdón? El bosque. Es seguro durante el día, pero por la noche, cuando aparece la niebla, no es un lugar para los vivos. La advertencia le sonó ridícula en ese momento, como un cuento de viejas leyendas rurales. Sin embargo, el tono del hombre, su gravedad, dejó un eco incómodo en la mente de Gabriel mientras se dirigía hacia la cabaña. Pero no dijo nada, solo asintió y continuó su camino, decidido a ignorar las supercherías de los lugareños. Al llegar, la cabaña era exactamente lo que esperaba. Pequeña, simple y solitaria, rodeada de una vasta extensión de bosque que parecía no tener fin. Era lo que necesitaba, una desconexión total del mundo, un lugar donde pudiera llorar sin ser observado, donde el vacío que Sofía había dejado no fuera tan insoportable. Se instaló rápidamente, y esa primera noche, el agotamiento emocional lo arrastró a un sueño profundo. Pero al despertar al día siguiente, Gabriel notó algo peculiar: la niebla. Se extendía desde los árboles hasta los límites del claro donde se encontraba la cabaña, como un mar de humo espeso que parecía tener vida propia. Era densa, casi tangible, y su color no era el habitual gris blanquecino de las neblinas matutinas. Esta niebla era de un gris opaco, como si estuviera cargada de sombras. Recordó las palabras del anciano, pero las desechó de inmediato. La niebla no era más que un fenómeno natural. Y si bien era espesa y algo inquietante, no podía creer que fuera peligrosa. Pasó los primeros días en la cabaña explorando los alrededores, buscando una paz que seguía eludiéndolo. Pero con cada atardecer, la niebla regresaba, cubriendo el bosque como un velo impenetrable. Una noche, después de haber bebido un par de copas de vino más de lo usual, Gabriel salió al porche. La niebla ya había comenzado a deslizarse entre los árboles, avanzando lentamente hacia la cabaña. La sensación de estar atrapado en un lugar tan remoto, rodeado de algo tan espeso y silencioso, le provocó un extraño escalofrío.
decidió caminar. Caminaba cada vez más lejos, sin dirección clara, dejando que el sendero desapareciera bajo sus pies. El aire era gélido, y la niebla lo envolvía como un sudario húmedo. Pero mientras avanzaba, algo cambió. La temperatura cayó bruscamente, y los sonidos del bosque, el crujido de las ramas y el susurro del viento, cesaron por completo. Un silencio absoluto lo rodeó, como si hubiera cruzado a otro lugar. Y fue entonces cuando comenzó a verlas. Al principio, fueron solo sombras en el borde de su visión. Algo que parecía moverse entre la niebla, humanoide, pero distorsionado, como si estuviera hecho de la misma niebla que lo rodeaba. Gabriel se detuvo, tratando de enfocar su mirada, pero las figuras desaparecían antes de que pudiera identificarlas. Su respiración se volvió pesada, y el frío, que antes era simplemente incómodo, ahora era penetrante, mordiendo su piel con una intensidad antinatural. A medida que avanzaba, las figuras se hicieron más claras. Eran personas. O, al menos, lo parecían. Caminaban entre los árboles, pero no parecían estar realmente allí. Se movían sin rumbo, sus rostros envueltos en sombras. Algunos parecían murmurar, sus voces apagadas, como si hablasen desde una distancia imposible. Gabriel los observaba con creciente inquietud, preguntándose si el vino había nublado su juicio o si la soledad finalmente le estaba jugando una mala pasada. Pero luego, una de las figuras se detuvo. No era como las demás. Era más clara, más definida. Y su forma, su rostro, le resultó dolorosamente familiar. Gabriel, susurró la figura, su voz suave y melancólica. El corazón de Gabriel se detuvo. Esa voz. Era la voz de Sofía. No, esto no puede ser real, murmuró, retrocediendo, temblando. Pero la figura de Sofía avanzó, saliendo de la niebla, acercándose a él. Su rostro, aunque brumoso y distorsionado, era inconfundible. Gabriel, por favor, ven conmigo, suplicó la figura, su voz llenando el vacío a su alrededor. Pero había algo más en su tono, algo roto, como si no fuera realmente ella. Él sacudió la cabeza, tratando de luchar contra la emoción que lo embargaba. Tú no eres real. Estás muerta. Lo sé, Gabriel. Pero aquí, no estoy sola. Y tú tampoco lo estarás si vienes. El pánico comenzó a crecer en su pecho. Dio un paso atrás, tropezando con las raíces ocultas por la niebla. La figura de Sofía se desvaneció, pero otras tomaron su lugar. Hombres, mujeres, todos con miradas vacías, extendiendo sus manos hacia él, suplicantes, perdidos. Gabriel corrió. No sabía en qué dirección iba, pero solo quería escapar de las voces, de los rostros, de las figuras que lo perseguían en la niebla. El bosque parecía infinito, y la niebla, viva, lo rodeaba cada vez más. Las voces aumentaban, susurros que se mezclaban con gritos ahogados, palabras que no entendía pero que lo llenaban de terror. Finalmente, agotado y sin aliento, cayó de rodillas en un claro. La niebla se agolpaba a su alrededor, oscura y densa, pero en el centro del claro, algo brillaba tenuemente. Era una piedra, vieja y erosionada, con símbolos tallados que parecían moverse bajo la luz parpadeante de la luna. El aire a su alrededor se hizo más pesado, y las figuras humanoides se acercaron, rodeándolo lentamente. Y entonces lo comprendió. La niebla no era natural. Era un umbral, un portal a un lugar más allá de su comprensión. Un lugar donde las almas perdidas, atrapadas entre dimensiones,
vagaban sin descanso. Aquellos que se habían adentrado en la niebla sin conocer su secreto nunca regresaban, porque ya no estaban en este mundo. Y ahora, Gabriel estaba a punto de unirse a ellos. Las figuras comenzaron a cerrar el círculo a su alrededor, y las voces de Sofía y otras almas perdidas resonaban en su mente, llamándolo, suplicándole que se rindiera. Sintió como el frío lo envolvía, como sus fuerzas lo abandonaban lentamente. No, murmuró, luchando por levantarse. No quiero desaparecer. Pero la niebla ya lo había reclamado. Sentía como su propia esencia se disolvía en el aire, como si el tiempo y el espacio dejaran de tener sentido. Era una sensación de vacío absoluto, una existencia sin cuerpo, sin forma. Y entonces, todo se desvaneció. El viento del otoño susurraba entre los árboles mientras el equipo de documentalistas se preparaba para su travesía. Valdepiedra era un pueblo pequeño, apartado de cualquier ruta importante, una comunidad que parecía congelada en el tiempo. Allí, cada calle y casa estaba impregnada de historias viejas, de supersticiones transmitidas de generación en generación. En el corazón de estas historias estaba el bosque de Orcanes, o como lo llamaban los lugareños, el bosque de los desaparecidos. Víctor, un cineasta obsesionado con los fenómenos paranormales, había oído hablar del bosque por primera vez en una conversación casual en un foro de internet. Casi al instante, supo que esta era la historia que había estado buscando, una historia que podría cimentar su carrera. El bosque, en el que incontables personas habían desaparecido a lo largo de las décadas, ofrecía la oportunidad perfecta para explorar lo desconocido y capturarlo todo en cámara. Junto a su equipo, decidió investigar las desapariciones, armado con cámaras, equipos de audio y la ambición de desentrañar el misterio. El grupo estaba conformado por 4 personas: Víctor, el director y líder del equipo; Ana, una historiadora especializada en civilizaciones antiguas; Carlos, el técnico de sonido, siempre tranquilo y analítico; y Clara, encargada de la grabación y edición, con una pasión por lo misterioso que rivalizaba con la de Víctor. Cada uno traía consigo un set de habilidades esenciales para la expedición. Para ellos, el bosque de Orcanes era simplemente otro reto más. No creían en maldiciones ni en espíritus vengativos, pero sabían que estas leyendas podían ser su oportunidad de oro para contar una historia que nadie había contado antes. El día que llegaron a Valdepiedra, el cielo estaba cubierto de nubes grises y el aire tenía un toque de humedad que presagiaba tormenta. A pesar de estar a mediados de otoño, el frío era más intenso de lo esperado. La primera impresión del pueblo fue la de un lugar que apenas había cambiado con el tiempo. Las calles estaban casi vacías, y las pocas personas que caminaban por allí parecían sumergidas en una rutina tediosa, ajenos al paso de los días. A medida que se acercaban a su alojamiento, una pequeña posada en el centro del pueblo, notaron como algunos habitantes los miraban desde lejos, murmurando entre ellos, como si supieran algo que ellos no. Al entrar en la posada, una mujer mayor, con un rostro severo y arrugado, los recibió sin entusiasmo. A pesar de su actitud distante, el grupo no tardó en preguntarle sobre el bosque. ¿Van a ir allí?, preguntó la mujer, su mirada se oscureció al instante. Sí, respondió Víctor, tratando de sonar casual. Vamos a hacer un documental sobre las desapariciones. La mujer frunció el ceño y se cruzó de brazos. No deberían hacerlo. Ese lugar no es para gente como ustedes. No es un bosque normal. ¿Por qué dice eso?, preguntó Ana, curiosa por la gravedad en la voz de la anciana. La mujer suspiró.
Nadie que entra en ese bosque vuelve. No importa lo que lleven, lo que piensen o lo que hagan. El bosque toma a quienes quiere y nunca los suelta. Víctor intentó calmarla con una sonrisa. No se preocupe, tenemos todo bajo control. Solo estaremos unos días filmando y luego nos iremos. Eso es lo que todos dicen, murmuró la anciana, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro. Pero el bosque no es lo que parece. Después de instalarse en la posada, el equipo comenzó a preparar sus cámaras y equipos para la expedición al día siguiente. Mientras cargaban las mochilas y revisaban las rutas, Ana compartió algunos datos que había descubierto sobre la zona. Lo más interesante de este lugar no es solo la cantidad de desapariciones, dijo Ana mientras revisaba unas notas. Hace siglos, antes de que los europeos llegaran a esta región, había una civilización que vivía en este bosque. No se sabe mucho sobre ellos, pero las leyendas locales hablan de ritos antiguos, sacrificios y algo relacionado con la naturaleza, como si adoraran a los árboles o al propio bosque. Víctor, siempre en busca de un ángulo más intrigante para su historia, levantó la vista, interesado. ¿Sacrificios? Ana asintió. Eso es lo que sugieren algunos documentos antiguos. Pero la mayoría de los registros fueron destruidos cuando la civilización fue exterminada por invasores. Clara, que hasta ese momento había estado ajustando su equipo, intervino. Entonces, ¿crees que el bosque está maldito por los espíritus de esa civilización? Ana se encogió de hombros. Es solo una teoría. Pero las leyendas son poderosas, especialmente cuando han sobrevivido tanto tiempo. A la mañana siguiente, bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia, el equipo partió hacia el bosque de Orcanes. Las primeras horas fueron tranquilas, casi monótonas, mientras caminaban por senderos poco transitados. La niebla, que se levantaba del suelo en finos hilos, daba al bosque un aspecto fantasmagórico. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. A medida que se adentraban más y más en el bosque, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. No tardaron en encontrar los primeros signos de que algo no estaba bien. «Miren esto», gritó Clara mientras se acercaba a un claro. Allí, entre los árboles, había restos de un campamento. Carpas destrozadas, pertenencias esparcidas, y lo más inquietante, símbolos tallados en los árboles cercanos. Víctor encendió su cámara de inmediato. «Esto es increíble», murmuró, acercándose a uno de los símbolos. Era una espiral rodeada de líneas que cruzaban en diferentes direcciones, como si intentara transmitir algún tipo de mensaje o advertencia. Ana examinó los símbolos con detenimiento. «Estos son antiguos. No tengo idea de su origen exacto, pero no son modernos. Esto es algo más, ritual». Carlos, que había estado en silencio hasta ese momento, sacudió la cabeza. «Esto no es normal. Alguien hizo esto, y no creo que sea reciente». A pesar de la creciente inquietud, el equipo decidió continuar. Víctor estaba convencido de que estaban a punto de descubrir algo monumental. Sin embargo, esa noche, mientras preparaban su campamento, las cosas comenzaron a torcerse. Los sonidos del bosque, que hasta entonces habían sido suaves y constantes, se desvanecieron por completo. El silencio era tan profundo que resultaba perturbador. De repente, un crujido resonó desde las profundidades del bosque, como si algo grande estuviera moviéndose entre los árboles. Clara fue la primera en notar las sombras. ¿Vieron eso?, preguntó, apuntando con su linterna hacia un grupo de árboles. Algo se movía allí,
algo que no pertenecía a este mundo. Eran figuras humanoides, pero deformes, sombras oscuras que se deslizaban entre los troncos con una rapidez inhumana. «Debe ser el viento», dijo Víctor, aunque su voz sonaba insegura. Pero el viento no podía explicar lo que vieron después. En las grabaciones de las cámaras, la criatura que los acechaba era clara. Una figura alta y delgada, con extremidades alargadas y ojos brillantes, los observaba desde la oscuridad. No era humana, pero se movía como si alguna vez lo hubiera sido. El pánico comenzó a crecer en el grupo. A medida que intentaban entender lo que estaban viendo, las voces se hicieron más claras. Al principio eran murmullos, susurros incomprensibles que se mezclaban con el viento. Pero pronto comenzaron a escuchar sus propios nombres. Víctor. Ana. No es posible, gritó Carlos. No puede ser real. Ana, en un estado de pánico, recordó lo que había leído sobre los antiguos rituales en ese bosque. Los espíritus de la civilización antigua fueron masacrados aquí, y ahora buscan venganza. Quieren sacrificios. El equipo corrió, pero el bosque, como una bestia viviente, se cerraba sobre ellos. Las ramas se enredaban en sus pies, y la niebla parecía tener vida propia, envolviéndolos en su manto. Las sombras de los espíritus se multiplicaban a su alrededor, sus voces resonando en sus mentes, pidiendo sangre, pidiendo justicia. Víctor, que hasta ese momento había mantenido la calma, cayó de rodillas, mirando hacia el cielo oscuro. El bosque había ganado. Sabía que no había forma de escapar. La venganza de aquellos que habían sido asesinados siglos atrás era eterna, y ellos eran solo las últimas víctimas en una larga cadena de sacrificios. Cuando el equipo de rescate llegó días después, no encontraron nada. Ningún rastro de Víctor, Ana, Carlos o Clara. Solo sus cámaras, todavía grabando, y los símbolos tallados en los árboles, más brillantes que nunca. El bosque de los desaparecidos había reclamado a más almas, y las leyendas continuarían creciendo, alimentadas por el miedo y el silencio eterno del bosque. El Bosque Negro era un lugar que casi nadie osaba mencionar en las conversaciones de las pequeñas aldeas que rodeaban la región montañosa. Su reputación estaba envuelta en un misterio antiguo, un temor que había pasado de generación en generación. Los pocos que habían logrado salir de sus profundidades hablaban en susurros sobre una presencia oscura, una figura encapuchada que caminaba entre los árboles, conocida como el Guardián del Bosque Negro. A pesar de las advertencias, muy pocos creían realmente en las historias. A fin de cuentas, en pleno siglo XXI, las leyendas de bosques encantados y seres monstruosos parecían cosa de un pasado remoto. Para Marcos y su grupo de amigos, el Bosque Negro no era más que una nota al pie de página en la historia de la región. Habían oído algunos rumores, pero no les habían prestado mucha atención. Para ellos, la cabaña que habían alquilado en las afueras del bosque no era más que un lugar perfecto para escapar del estrés de la ciudad. Un fin de semana de risas, cervezas y noches alrededor de una fogata. No había mejor plan para desconectar de sus rutinarias vidas. Marcos, su novia Laura, su mejor amigo Rubén y la pareja de este, Silvia, llegaron a la cabaña el viernes por la tarde. El lugar, enclavado al pie de las montañas, era rústico pero acogedor. La madera oscura que lo componía, en conjunto con el musgo que cubría gran parte del exterior, daba al sitio una sensación de aislamiento absoluto. A solo unos metros de la cabaña,
comenzaba el espeso y ominoso bosque negro. ¿Sabías que este bosque está lleno de leyendas?, preguntó Rubén mientras descargaban las maletas. Marcos levantó una ceja, claramente interesado. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de leyendas? Lo típico de siempre, ya sabes, fantasmas, gente que se pierde y no vuelve. Pero hay algo más. Dicen que hay una especie de guardián que protege el bosque, un tipo encapuchado que atrapa a los que entran demasiado profundo. Laura, que había estado escuchando desde la puerta de la cabaña, rodó los ojos. Es solo una historia para asustar a los turistas. Siempre hay algún loco que le gusta asustar a los campistas. Silvia, sin embargo, parecía algo más incómoda con la conversación. No sé, he oído hablar de ese bosque. Mi abuela solía contar historias sobre un hombre que caminaba por la noche. Decía que era el espíritu de alguien condenado a proteger este lugar, que atrapaba a quienes no respetaban el bosque. Rubén, siempre el bromista, soltó una carcajada. Vamos, Silvia, ¿no creerás en esas tonterías, o sí? Mejor no provoquemos al guardián, dijo ella en tono más serio. Rubén la rodeó con un brazo, sonriendo, pero los ojos de Silvia seguían fijos en la línea oscura de árboles que marcaba el inicio del bosque. El primer día transcurrió sin incidentes. Pasaron la tarde explorando los alrededores de la cabaña, disfrutando del aire fresco de la montaña. El bosque, aunque imponente, tenía una belleza salvaje que resultaba difícil de ignorar. Las hojas oscuras de los árboles se mecían suavemente con el viento, y los rayos del sol que penetraban entre las ramas creaban patrones de luz y sombra que parecían danzar sobre el suelo. Sin embargo, al caer la noche, la atmósfera comenzó a cambiar. Después de una cena ligera, el grupo decidió reunirse alrededor de una fogata. Rubén, siempre dispuesto a ser el alma de la fiesta, sacó unas cervezas y comenzó a contar anécdotas divertidas. Pero a medida que las horas pasaban y la oscuridad se hacía más densa, algo en el ambiente parecía torcerse. La cabaña estaba rodeada por el denso bosque, y ahora que la luz del día se había desvanecido, la sombra de los árboles parecía extenderse, envolviendo todo a su alrededor. El primer indicio de que algo estaba mal llegó con un sonido apenas perceptible. Un crujido, como el de una rama rompiéndose bajo el peso de algo pesado, resonó en la distancia. Los cuatro se detuvieron en seco, interrumpidos en medio de una conversación animada. ¿Escucharon eso?, preguntó Laura, mirando hacia el bosque. Probablemente solo sea un animal, respondió Marcos, tratando de restarle importancia. Pero incluso él había sentido un escalofrío recorrer su espalda. Rubén, siempre el más audaz, se levantó con una sonrisa desafiante. Voy a ver qué es. Tal vez sea el famoso guardián del bosque negro. Agarró una linterna y comenzó a caminar hacia la oscuridad, sin esperar respuesta. Rubén, no seas idiota, vuelve aquí, gritó Silvia, pero él solo le lanzó una carcajada burlona desde la distancia. Pasaron unos minutos en los que solo se escuchaba el crujir de las ramas bajo los pies de Rubén mientras se adentraba en el bosque. De repente, su linterna dejó de moverse. El silencio que siguió fue absoluto. Marcos, Laura y Silvia lo llamaron varias veces, pero no obtuvieron respuesta. Rubén, deja de jugar, gritó Silvia, la preocupación comenzando a teñir su voz. Sin embargo, lo único que respondió fue el mismo silencio, un vacío profundo y ominoso que parecía haberse apoderado del bosque. Los tres se miraron, y sin decir nada, Marcos tomó su linterna y se adentró tras Rubén. Laura y Silvia lo siguieron de cerca, el miedo comenzando a asentarse en sus corazones.
El bosque parecía haberse vuelto más denso en cuestión de minutos. Las ramas se enredaban como garras sobre sus cabezas, y la luz de la linterna apenas penetraba la oscuridad. Caminaron unos metros, llamando a Rubén, pero no había ni rastro de él. Ni una respuesta, ni un ruido. Solo la inmensa y opresiva sensación de que no estaban solos. «Esto no me gusta nada», susurró Silvia, aferrándose a Laura. Justo cuando Marcos estaba a punto de sugerir que volvieran a la cabaña, algo en el aire cambió. Un sonido bajo y gutural resonó entre los árboles. Un gruñido, profundo y amenazante, seguido de una respiración pesada, como si algo grande y monstruoso estuviera observándolos. Las ramas a su alrededor comenzaron a moverse. No era el viento. Algo caminaba entre los árboles, algo grande. Marcos apuntó con la linterna en todas direcciones, pero no podía ver más allá de unos pocos metros. De repente, escucharon un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo cerca de ellos. «Vámonos», gritó Silvia, comenzando a retroceder. Pero antes de que pudieran moverse, vieron una figura entre las sombras. Era alta, imponente, envuelta en una capa oscura que parecía fundirse con la noche misma. Bajo la capucha, un rostro no del todo humano se asomaba, con ojos brillantes que los observaban con una frialdad inhumana. El guardián del bosque negro. Marcos sintió que el tiempo se detenía. La figura avanzaba lentamente hacia ellos, su respiración pesada resonando en el silencio. Detrás de él, los árboles parecían inclinarse, como si fueran parte de su voluntad, como si el bosque mismo obedeciera a esta criatura. «Corre», gritó Marcos, pero cuando se giró, vio que Silvia ya no estaba. Había desaparecido, tragada por la oscuridad del bosque. Laura, desesperada, intentó arrastrarlo de vuelta hacia la cabaña, pero el guardián los seguía de cerca. Sus pasos eran lentos, pero cada vez que miraban atrás, parecía estar más cerca, su figura imponente y su respiración cada vez más profunda. De alguna manera lograron llegar a la cabaña y cerraron la puerta tras ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, todo parecía calmo, como si el bosque hubiera vuelto a su estado anterior. Pero sabían que eso era solo una ilusión. Rubén y Silvia habían desaparecido, y el guardián seguía allí, acechándolos. La noche se hizo interminable. Afuera, los pasos pesados seguían resonando de vez en cuando, acercándose y alejándose de la cabaña. Marcos y Laura se quedaron despiertos, paralizados por el miedo, esperando un ataque que nunca llegó. Cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad, los dos salieron con cautela, esperando encontrar alguna pista de sus amigos. Sin embargo, el bosque estaba silencioso y vacío. No había rastro de Rubén ni de Silvia, como si nunca hubieran existido. Pero entonces, al acercarse al borde del bosque, Laura vio algo que la hizo detenerse en seco. En los árboles más cercanos, justo en el borde del bosque, había marcas. No eran cortes ni símbolos, eran rostros. Los rostros de Rubén y Silvia, deformados y atrapados dentro de la corteza de los árboles, como si hubieran sido absorbidos por el propio bosque. Marcos y Laura entendieron, demasiado tarde, lo que el bosque negro realmente era. No mataba a sus víctimas. Las atrapaba, las absorbía, las hacía parte de su esencia. Y ahora, Rubén y Silvia eran parte de él, condenados a ser parte del guardián y de su oscura eternidad. El pequeño pueblo de Garra de Hierro estaba sumido en el olvido.
Antaño un lugar próspero, con campos fértiles y una comunidad unida, ahora era una sombra de lo que fue. El tiempo había pasado con dureza sobre sus calles polvorientas y casas desvencijadas, y los pocos habitantes que quedaban no eran más que fantasmas de una generación que se negaba a partir. Pero lo que realmente mantenía al pueblo envuelto en un silencio cargado de temor era el bosque que lo bordeaba. Ese bosque había sido un misterio oscuro desde hace más de 100 años, cuando un grupo de niños desapareció sin dejar rastro. Era una historia que todos en el pueblo conocían, pero que pocos se atrevían a mencionar. Los padres desesperados, los habitantes asustados, las búsquedas infructuosas, el bosque, siempre denso y amenazante, se tragó a aquellos niños y nunca los devolvió. Con el tiempo, el bosque fue declarado maldito, y la gente dejó de entrar en él, temiendo que nunca regresaran. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a olvidar. Clara siempre había crecido con la historia de su bisabuelo desaparecido en ese mismo bosque. Su abuela, en sus últimos días, le había susurrado sobre los niños perdidos, sobre cómo uno de ellos era su propio padre. Aquella historia se había clavado en la mente de Clara desde su infancia, pero con el paso de los años, se volvió una obsesión. Quería saber qué había sucedido realmente. ¿Cómo era posible que un grupo de niños simplemente se desvaneciera sin dejar rastro? Y más aún, ¿qué había de cierto en los rumores de que el propio pueblo estaba involucrado de alguna manera? Después de años de indagaciones y tras la muerte de su abuela, Clara decidió regresar al pueblo. A su llegada, lo encontró más desolado de lo que había imaginado. El aire estaba impregnado de una quietud extraña, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. La gente la miraba con curiosidad, pero también con recelo. Era como si supieran por qué estaba allí y no quisieran hablar del tema. Se alojó en una vieja posada, la única que quedaba en pie, atendida por una anciana de rostro arrugado y ojos que parecían verlo todo. La mujer le sirvió un té amargo, después de una breve charla, Clara se animó a preguntar directamente. ¿Qué sabes sobre los niños que desaparecieron?, preguntó, tratando de sonar casual. La anciana la miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una chispa que Clara no supo identificar. Después de un largo silencio, la mujer habló con voz apagada. Es mejor no indagar en ese asunto. El bosque tiene sus secretos, y no le gusta que los curiosos anden revolviendo en ellos. Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero se negó a retroceder. Uno de esos niños era mi bisabuelo. Tengo derecho a saber qué sucedió. La anciana suspiró profundamente y apartó la mirada. Ese bosque nunca ha sido un lugar normal. Aquellos que entran no siempre regresan. Los niños desaparecieron porque algo en él los reclamó. Y lo que sea que los tomó, no está muerto. Esa misma tarde, a pesar de las advertencias, Clara se dirigió al bosque. Lo que vio la dejó sin aliento. Los árboles, altos y majestuosos, se alzaban como gigantes oscuros, sus copas se entrelazaban, creando una bóveda que bloqueaba gran parte de la luz del sol. El silencio que había sentido en el pueblo se multiplicó en el bosque. Apenas podía escuchar sus propios pasos, como si la tierra bajo sus pies estuviera amortiguada, ansiosa de absorber cualquier sonido. El aire olía a tierra húmeda y hojas en descomposición. Conforme avanzaba, Clara comenzó a notar algo extraño. A lo lejos, entre los árboles, vislumbró sombras pequeñas, moviéndose con rapidez. Por un momento pensó que eran animales, tal vez ciervos o zorros, pero entonces, una risa suave y ligera llegó hasta sus oídos. Parecía el eco de una risa infantil, pero tenía algo inquietante,
algo que no pertenecía a este mundo. «Hola», llamó Clara, su voz sonando casi ridícula en medio de ese silencio abrumador. No hubo respuesta, pero las sombras seguían moviéndose, y las risas se hicieron más claras. Clara avanzó más, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Pronto vio algo que la detuvo en seco, figuras infantiles, apenas visibles entre la niebla que comenzaba a levantarse del suelo del bosque. Estaban jugando, corriendo entre los árboles, pero cuando Clara intentaba acercarse, desaparecían como si el bosque mismo las absorbiera. Siguió caminando, su corazón latiendo con fuerza. Cada vez que pensaba que iba a alcanzar a esos niños, se desvanecían en la oscuridad. Las risas y los susurros comenzaron a rodearla. Eran suaves, pero claramente distinguibles. «Ven a jugar», escuchó en algún lugar cercano. Clara sintió que la piel se le erizaba. Las voces eran de niños, pero tenían una calidad extraña, como si vinieran de una profundidad que no podía comprender. Continuó avanzando, guiada por los susurros, hasta que llegó a un claro en el corazón del bosque. Allí, entre las raíces de un árbol enorme y antiguo, vio algo que la hizo retroceder en horror. Pequeños cuerpos estaban enredados entre las raíces, niños de todas las edades, inmóviles pero intactos, como si el tiempo no hubiera pasado para ellos. Sus ojos estaban cerrados, sus rostros serenos, como si estuvieran dormidos. Sin embargo, Clara supo que no estaban vivos. Las raíces parecían haber crecido a través de ellos, absorbiéndolos lentamente en la tierra. Fue entonces cuando lo sintió. Algo bajo el suelo, una presencia antigua y poderosa. No era un ser físico, sino algo más profundo, más oscuro. Clara cayó de rodillas, incapaz de moverse, y de repente lo supo. Los niños nunca escaparon porque no podían. Fueron ofrecidos. El pueblo. Su propio bisabuelo. Habían sido sacrificios. Los aldeanos, desesperados por alguna razón que ella aún no comprendía, habían ofrecido a esos niños al ser que vivía bajo las raíces del bosque. Y ahora ese ser los retenía, manteniéndolos en un limbo eterno, ni vivos ni muertos, pero siempre presentes. Clara sintió las lágrimas brotar de sus ojos. Había venido en busca de respuestas, pero la verdad era demasiado horrible de aceptar. Su familia, su propia sangre, había estado involucrada en algo monstruoso. Los aldeanos habían sellado un pacto oscuro, y ahora los niños, atrapados en el tiempo, estaban condenados a vagar por el bosque, sus almas prisioneras. De repente, las risas cesaron. Los susurros se detuvieron, y Clara sintió que el aire se volvía más denso, más pesado. Lentamente, levantó la vista y vio a los niños. Esta vez, no eran sombras que corrían entre los árboles. Estaban de pie frente a ella, mirándola con ojos vacíos. Sus bocas se torcieron en sonrisas escalofriantes. «Te estábamos esperando», susurró uno de ellos, dando un paso adelante. Clara intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La entidad bajo el bosque comenzaba a reclamarla, tirando de ella con una fuerza invisible. Los niños avanzaron lentamente, rodeándola, sus rostros inmóviles, sus ojos vacíos. Clara comprendió con horror que no buscaban simplemente venganza. Querían algo más. Querían arrastrarla al mismo destino que habían sufrido ellos. El último pensamiento que pasó por la mente de Clara antes de que la oscuridad la envolviera por completo fue que el ciclo no terminaría nunca. Mientras hubiera alguien dispuesto a buscar respuestas, el bosque seguiría reclamando vidas,
alimentándose de aquellos lo suficientemente imprudentes como para adentrarse en sus profundidades. Y las risas de los niños seguirían resonando entre los árboles, eternamente.